Ay, levanté la mano sin querer. Feley. Ley. Bueno, me parece que ya, a ver, llamada está grabando. Bien, parece que ya estamos. Ya estamos. Feley. Ñaña Fer, Nentoy Mitami Zungu. Feley Pulamien, Alcutuimón. Llamada y comea. Bueno. Feley. Feley, bueno, Mari Puñaña, Pulañén, Puchilcatufe, Puquimelfe, Pulonco, Mari con Puché, Fernanda Neculman Torres Tainché, Tañitu Gungo Abuel Guilleu, Keulá Monielén Fisquemenuco, a Yunclen Tañipiuque, Mañumclen, Mañumuguillín, Tamón Compan, Plañén, Tufachi Kimel Tuwemu. Bueno, buenos días a todos, a todas, a quienes nos están acompañando desde Euskal Herria, desde un territorio bastante distante al nuestro. Y bueno, agradecidos, agradecidas por los Pulañén, las Puñañas de este espacio territorial del Puel Mapu, que se han podido sumar a esta capacitación, que como bien decía la ñaña Pichi, son espacios sumamente importantes que venimos trabajándolos desde hace un tiempo largo. Particularmente hoy, bueno, nos encontramos todos y todas muy emocionados en realidad por dar comienzo a esto, y en esas emociones nos atraviesan los nerviosismos, el aprender Pulañén y Compuché. No saben lo tremendamente que estamos aprendiendo desde lo tecnológico hasta, bueno, como muchos aspectos que hacen a lo tecnológico, entonces por eso también hemos demorado como enviar los links, y también hoy en esto de ir dando acceso hubo ahí como un pequeño inconveniente, pero lo pudimos solventar. Bueno, así como decía también Pichi, en este momento estoy integrando el equipo de educación intercultural bilingüe y formo parte también del espacio Guiñotle Ainta Inquebun, que bueno, ahí la mi Manu va a comentar un poco ahí desde nuestra trayectoria, y justamente cómo hemos ido gestando esta idea, que viene hace un largo tiempo, como decía hace un rato. Hoy esta mañana sacaba las cuentas y más o menos venimos pensando esto hace como 3 años, y ahí en esas idas y vueltas nos fuimos entramando, y en esa trama nos fuimos encontrando con las y los compañeros de Garavide, a quienes les agradecemos enormemente también, no solamente por ese acompañamiento, sino también por los nexos que han podido hacer, para que tanto en esta capacitación, en estas jornadas, puedan estar acompañándonos las compañeras Belén y Anne. Bueno, dentro del equipo no soy sola, somos 6 personas, entre ellos Marianela Schulze, representante de las comunidades ante el Ministerio de Educación, de parte de la modalidad de IB, y las y los subcoordinadores. Por zona atlántica, Seferina Paliacoy; por zona andina, Felisa Curamil; por zona valle, Claudia Drujera; y zona sur, Manuel Cayunao. Bueno, pues esta capacitación es en estos de las tramas, ¿no? Se viene siendo como un granito más de arena en todo lo que, las diferentes propuestas que se vienen realizando, y desde los diferentes trabajos que se vienen realizando, no solamente desde el equipo de IB, sino desde diferentes espacios que están integrados por Pulamien, compañeros, compañeras, que hacen y están metiendo las patitas en el barro en lo que es el campo
de investigación, educativo, territorial, lingüístico, cultural. Entonces, desde allí, digamos, esta propuesta también hace como justamente esa apertura y esa conexión, porque creemos firmemente que bueno, todos esos trabajos tienen una importancia tremenda para lo que es la reivindicación de nuestros derechos, de nuestras luchas. Y es por eso que también a lo largo de estas jornadas van a estar acompañándonos justamente las y los Pulañén, compañeros y compañeras que están en ese trabajo específico. Esta capacitación por el lado del equipo de IB y por el lado de la coordinadora, de la organización, que nuclea no a la totalidad de las comunidades dentro de Río Negro, pero sí alrededor de 180 comunidades. Esta capacitación tiene un vínculo con lo que se viene haciendo desde esos espacios, tiene un vínculo con el primer Parlamento de Educación, Intercultural Bilingüe que se llevó a cabo en el 2021, en Huahuel-Nilleo, el ingeniero Jacobasi, y tiene una conexión y continuidad con el conversatorio a 10 años de la ley 4819, una ley específica de acá de Río Negro, una ley educativa. Ese conversatorio se llevó adelante en el 2023, y entonces estas jornadas de capacitación tienen esa continuidad, vienen desde ahí, esas son sus raíces, digamos. Algunas de sus raíces, y las otras son las que mencioné hace un momento. Bueno, para finalizar y ya como de dar la palabra a Miss Lamien, decir que para nosotros hacer esta capacitación en este momento es sumamente importante y también nos enorgullece en cierto sentido porque lo estamos haciendo hoy, un 11 de octubre, y no es un dato menor, porque en muchos territorios, no solamente aquí en Puelmapu, sino en el extenso Abya-Yala, los diferentes pueblos indígenas vienen realizando hoy particularmente diferentes actividades en torno a la reivindicación de la reivindicación de la vida, reivindicación de la existencia, de esa continuidad de existencia que somos como pueblos indígenas en este espacio territorial. En esa reivindicación se están haciendo diferentes actividades en términos de reivindicación de derechos, como mencionaba hace un momento, derechos territoriales, derechos lingüísticos, derechos espirituales, culturales. Y entonces nos enorgullece porque esta propuesta justamente se entrama con todas esas otras actividades. Y hoy, un 11 de octubre, todos los pueblos indígenas estamos luchando, ¿no? por esa continuidad y en esa resistencia. Entonces, en este sentido, no podemos dejar de mencionar que el contexto en el que se realiza esta capacitación está marcado justamente por esa resistencia. Acá, muy cerca de Fishquemenuco, hay una LOF que se llama Pino Quiñé, cerca de la costa del Colorado, la cual está con amenaza de desalojo. Entonces, estos días también para nosotros han sido como... Hemos estado sumamente atravesados con esa situación y nuestras agendas también se van como ahí modificando con estas situaciones, con estos emergentes, porque implica un acompañamiento a las familias, a la LOF, a las diferentes LOFches que están en esa situación. Menciono este específico porque hace muy poquitos días pasó una situación de amedrentamiento, de robo en su espacio territorial, un robo disfrazado de desalojo, y en la actualidad están en esa amenaza, bajo esa amenaza de desalojo, de querer sacarle sus animales. Entonces, bueno, nuestra intención era que podamos como también denunciar esta situación en este espacio y acompañar a nuestros Pulañén.
Así que Mañomo Huillín, Pulangé, por su escucha, muchas gracias por su escucha y bueno, sepan disculpar si por ahí uno se fue trabando en el discurso y demás. Así que bueno, Pulangé, ahí le paso la palabra a mi hermano. Mañomo. Perdón, habíamos acordado que seguía la Mian Mirta Ñancunao de Huerquén, de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y Lonco de la comunidad de las Huaytecas. Ya estaba modificando todo. Sí, modificamos todo el tiempo, no sabía yo si iba a estar. Pero bueno, voy a hacerlo de primero, María Pulamuel, escuché, Inche también Tañan Cunao Tinguén, bueno, soy Mirta Cunao de la comunidad mapuche de las Guaytecas y actualmente de Río Negro y lo mismo con ser parte, digamos, representativa de la organización y por estar a muchos profesores que le han puesto mucho tiempo para la realización de nuestros derechos, sobre todo del Mapuzungún, como decía Fernanda, en un día tan especial, ¿no? Que esto tiene toda una historia que seguramente se van a abordar en los distintos módulos que han preparado, han organizado la gente de IB, seguramente otros compañeras o gente que ha ido, no sé cómo nombraban, bueno, no me sale el nombre de la organización que financia, pero me parece re importante que se haya conseguido un financiamiento para esta cuestión y porque es siempre lo que nos falta para poder avanzar. Un poco agradecerle, no un poco, agradecerle muchísimo a los que se han anotado a hacer, digamos, para ser parte de, o cursar estos módulos que yo veo por el título que tienen y lo poquito que pudieron escribir, que son sumamente interesantes, y también teniendo en cuenta, ¿no?, lo que decía Fernanda del equipo de IB, forma parte, digamos, de lo que es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Tenemos toda una historia sobre esto, en particular de IB, que arranca ya por el 2005, 2004, a raíz de algo que sucedió, que no viene al caso comentarlo ahora, pero fueron pasos que se fueron dando muy lentamente y a veces con bastante obstáculos, pero se han ido haciendo cosas y ha ido creciendo, y la idea que, o sea, con esto creo que, me parece que es la primera vez que se da una capacitación desde el equipo de IB a los maestros interculturales, a los docentes interculturales, que no han podido tener esa posibilidad en todos estos años, desde el 2005 en adelante. Han ido aprendiendo sobre la marcha, golpeándose dentro de la escuela. Lógicamente, nosotros tenemos todo un conocimiento que es propio nuestro, pero dentro de un aula la cuestión cambia porque es otra institución, otra normativa, otra forma de ver las cosas, y bueno, todo eso es un trabajo que se ha venido haciendo entre todas y todos, ¿no? Con mucho sacrificio, y y que bueno, que ahora tiene este resultado, que tiene, no me acuerdo bien, 6 módulos, ojalá los maestros interculturales y los docentes que no son interculturales, que también lo aprovechen, porque hay mucha desinformación acerca del tema, y esto va a venir bien para reforzar, digamos, ese trabajo que se ha venido haciendo muy a pulmón desde hace tantos años. Así que por ahí mi palabra, no quiero robar más tiempo, y bueno, agradecer al equipo de IB en su conjunto, por haber dado este espacio, y bueno, y darme la palabra en nombre de la coordinadora del Parlamento Mapuche, que es la organización, digamos, que nuclea al CODES y que nuclea a IB y demás. Así que, y disculpa si
La otra cosa que quiero pedir disculpas, bueno, yo me siento un poco nerviosa porque he sido una de las tantas personas que eh, manejamos muy poco en Mapudungun, y viendo a gente que ha avanzado mucho en eso, medio que me siento un poco analfabeta en ese sentido, pero bueno, por ahí cada uno dentro de la organización cumplimos roles diferentes. Por eso Fernanda está donde está, Marianela, bueno, todo el equipo de IB. Y bueno, yo siempre mi rol ha sido, más que nada, se ha volcado a defensas del territorio, derechos de los bosques nativos, bueno, del territorio, del agua, de todo. Nunca he estado en forma directa, he pasado por varias instancias de representatividad de la organización, pero no, nunca me animé a estar en EIB porque, bueno, tengo todo ese desconocimiento, que es lo que van a abordar ahora y me parece bien. Así que hasta ahí mi palabra, Lamoen, y bueno, disculpa si en algo me equivoqué o no lo dije, pero hasta ahí. Gracias. Ele, ñañamita, mañumeyu, y bueno, le agradecemos especialmente que se haya podido hacer un ratito para acompañarnos, porque sabemos que hoy hay actividades también en Furilovche, actividades de la organización, así que estamos bastante ocupados por todos lados, y le damos la palabra a Lamien Manuel Cayunau, subcoordinador del equipo de IB del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas por la región sur de Río Negro, y miembro también del grupo Unión Tuleain Tain Kebun. Lei, Manimei, Mari Compuche, Sao Paulo, Fachi Tawunu, Fachi Kimeltuunu, Inche Manuel Casunau, Pingen, Ñam Conewen, Pingay Tanilov, los menucos Meu Mulepan, Unechi, Kumei Tamon Kupan, Pumame Maita Kume, en el tipo de Simón Tamon Rakizam, Tamon Newen, Pemechita Kumen en tu por ahí Fachi Kuzau. Inchin ta Buñotilein ta inke un nitroquín ayukulein tati rumea ayukulein tani tani siuke tifachi kimel bunmu tifachi tamon kupal tifachi kimel bun kompuche kupal fachanto rumea fali fachi kimel bun inchin ni rakifan temechi tumake fin, semechi rakiswam que fin feiti kusau, tumange maita kume longkontu kunu fimun, fachi kon, fachi tungu, dentupura fit fachi kimelubunu, kompucheta kupalu kimel tu chefe feini ni kusau, fachi capacitación, Rumé falita che, rumé quinche che ñey ñey femechita mañemo win con maimon tamon mangelu enta tamon kimon mañemo win ta garabi de sokimo mañemo win compu lamien compu peñi compu cheta que el tamón que yo en fachi sungun pelei feita ni sungun maputi meu fue la única que más se me está con puche hasta un chinun ta ni sungun bueno, les decía que como grupo Niño Tulain Tain Kewun estamos muy contentos, muy agradecidos, muy orgullosos también de esta capacitación. La verdad que tuvimos una convocatoria muy buena. Hay mucho interés para poder capacitarnos en temas interculturales, en construir una interculturalidad entre todos, y me parece sumamente importante. Bueno, les agradecía a quienes se anotaron, a quienes se inscribieron, a quienes participan de esta capacitación, y bueno, en especial también a quienes van a aportar con su timón y con su kusau, con su conocimiento y con su trabajo
a las capacitaciones, digamos, quienes van a impartir las capacitaciones. Tanto la gente de Garavide, de Euskal Herria Mapú, como a nuestras ñañas de acá de Puel Mapu, que van a compartir su timón. Tenemos, bueno, unos paneles muy interesantes, digamos, para nuestro modo de ver. Es re importante que se pueda tener acceso a estos conocimientos que vienen trabajando las Pilamien en sus tareas de investigación, en su formación, también pertenecientes al pueblo mapuche que están preocupados en estudiar, en trabajar las cuestiones, nuestras cuestiones, digamos, tanto nuestra organización, nuestra forma de ver el mundo, digamos, nuestra cosmovisión y nuestra forma de insertarnos en la materia educativa, en el ámbito educativo, perdón. Así que bueno, agradecerles a ellos, agradecerle a la gente, bueno, a la gente de Garavide. Ahí quiero mencionar al Buenui Endica, con quien tuvimos nuestra reunión a principios de este año, y con el quien pudimos trabajar en este proyecto y se pudo conseguir este financiamiento. Como decía la también Fernanda, es un proyecto que se viene manejando, digamos, pensando desde hace mucho tiempo. Y bueno, en base a este pensamiento es que se han realizado distintas cuestiones, como ella mencionaba, desde el equipo de IB. Nosotros como Troquín, Uñotulainta Inquebun, hemos también en conjunto con el equipo de IB, del cual formamos parte, realizado con Eltun en Guagüen Milleu, en Aguada de Guerra también, en el que, bueno, queríamos esto, darle herramientas a nuestras quimetuchefes que están en las escuelas interculturales para que puedan mejorar su trabajo, ¿no? Para que puedan jerarquizar su trabajo, digamos. Porque tenemos necesario el acompañamiento en ese sentido. Así que también como en este que pensamos ahora, como grupo estamos participando en distintos congresos, hemos participado en congresos, tenemos publicaciones pendientes, venimos trabajando en la rehabilitación del Mapuzungún, quienes formamos parte, bueno, Fernanda, yo, la Lamien Rocío Andrade, Andrea Pichilet y también la Lamien Daniela Catalán, que también viene haciendo un gran aporte en cuestiones de materiales didácticos para las primeras infantes. Así que bueno, eso, Puché, agradecerles. Estamos, como decía la Lamien ahí, Fernanda, supliendo una deficiencia del Ministerio de Educación, digamos, que no ha sabido articular con nuestra organización para poder llevarles capacitaciones a nuestros comerciantes, a las escuelas interculturales, los equipos directivos, que bueno, este año en las relaciones, en los diálogos que hemos tenido, se mostraban demandando este tipo de capacitaciones, ¿no? Involucrándose también no solamente a los maestros interculturales, sino también a toda la planta docente de las escuelas de IB, a los equipos directivos y también a los docentes y estudiantes de los institutos de formación docente, las universidades. Entonces creemos que es re importante esa articulación, por eso estamos haciendo esto. Peitan mistungu puche, mañana muy tamun al cultural, tumangue maita, loncontu kunu fimon tu fachi kimon, rume al kutu fimon tu fachi com, filke sumbuta chipalu fau. Bueno, esperemos que puedan guardar este conocimiento, que lo puedan poner en su cabeza, ¿no? En su corazón también, bueno, para jerarquizar la educación intercultural y la construcción de una interculturalidad y de una sociedad más justa y equitativa para todos. Así que eso, muchas gracias a todos. Pelei, Mañum, Lamien, Tami Songu Huillín, Mange Maitu Mechaule con Chipayata in Jaufa Chanto, Feula, Songuay, Etain, Compan Wenui Iñaki de la organización Garavide, así que le damos la palabra. Buenos días para todas y para todos desde Euskal Herria. Es un placer participar en este curso, en esta formación.
Garavide desde Euskal Herria hace los posibles, a veces siempre que está en su mano, para impulsar este tipo de iniciativas. Euskal Herria es un pequeño país situado en parte en el Estado francés y en parte en el Estado español, y su lengua original, el euskera, es la que da unidad a los distintos territorios de Euskal Herria. A través de los siglos, esta lengua propia, minoritaria, ha ido retrocediendo por el impulso de las lenguas mayoritarias en Francia y en España, y desde hace aproximadamente un siglo pues se inició un proceso de trabajo en favor de la lengua con planteamientos ya más, digamos, actuales. Luego sucedió la dictadura franquista en el Estado español, y ahí se interrumpió el proceso y se retrocedió también bastante, porque en esa dictadura nuestra lengua estaba prohibida, su uso estaba perseguido. Y bueno, en las últimas décadas del franquismo, en los años 60 del siglo pasado y en los años 70 que se acabó el franquismo, ahí hubo un impulso muy fuerte por parte de la población de Euskal Herria en favor de la recuperación de la lengua y de interrumpir el proceso de pérdida que se iba produciendo. A partir de esos últimos 50, 60, 70 años, ha habido numerosas iniciativas inicialmente populares, impulsadas por la población, por el pueblo, y con posterioridad también institucionales, eh, mm, gracias a la reconstrucción institucional que ha sucedido en esta parte de Euskal Herria. Y entonces hay muchas iniciativas que en Garavide se plantearon como referencias interesantes para otras comunidades culturales y lingüísticas que están también en situación minorizada, en riesgo de muchos casos de desaparición, con un gran retroceso, aunque no en situaciones tan extremas en otros casos. Y el objetivo de Garavide en ese sentido pues es, desde la experiencia nuestra, apoyar todo lo que se inicie también en otras comunidades culturales y lingüísticas en favor de la recuperación y revitalización de sus propias culturas y lenguas. Desde Garavide, en este caso, para esta iniciativa vuestra, pues se aporta una parte económica, pero normalmente no suele ser el aspecto en el que Garavide pone más esfuerzo, porque somos una organización pequeña y nosotros tampoco disponemos de fondos de financiación grandes. Entonces solemos tener que acudir a instituciones propias, locales de aquí, para conseguir esos recursos y luego derivarlos a iniciativas de otras comunidades, ¿no? Garavide también suele aportar esfuerzos en formación desde su propio equipo técnico, que está compuesto por 8 personas, tampoco es grande, y gracias también a la red de colaboradoras y colaboradores que se mueven generosamente en torno a Garavide. Y un ejemplo de ello son Belén Uranga, que tenéis hoy como participante directamente, y Anne Ortega, que participa también en otro día de estas jornadas o de esta formación. Y ese es el gran valor que tiene Garavide, el gran tesoro que tiene Garavide para luego trabajar con otras comunidades.
además de la formación, de la transmisión de experiencia propia y académica propia, pues también se suele trabajar en asesoría de proyectos de diagnóstico, de planificación, de evaluación de las distintas situaciones en otras comunidades, ¿no? Y bueno, pues sin alargarme más, ahí nos tenéis dispuestos a todas las personas que componemos Garavide, bien sea como equipo técnico, como equipo directivo o como red de colaboradoras y colaboradores que tenemos en nuestro ámbito. Siempre nos tendréis dispuestas a todas las personas a participar en lo que planteéis o necesitéis. Porque la colaboración entre las distintas comunidades y culturas en situación minoritaria es fundamental, es imprescindible. O vamos de la mano, apoyándonos mutuamente, aprendiendo unos y unas de otros y otras, o si no, hay mucho riesgo de que nuestras lenguas y culturas vayan debilitándose aún más. La globalización es una amenaza general y entonces la respuesta también tiene que ser general, coordinada, de forma colaborativa. Y en esa dirección siempre nos tendréis dispuestas y dispuestos a los miembros de Garavide. Por tanto, mucho ánimo, un saludo y adelante. Pelei, Manyum, Tami Zungú, Lamiem, muchas gracias por esta colaboración, por esta articulación. Y bueno, en ese sentido, eso, también remarcar, ¿no?, que Garavide no solo está haciendo un acompañamiento en lo económico, sino también en lo estructural, en lo que tiene que ver con la sociolingüística y con el diseño de materiales didácticos, que bueno, en este primer encuentro, y ahora presentamos a Belén y ya le damos la palabra. El bloque de la mañana va a estar a cargo de Belén Uranga, quien se dedica a la sociolingüística, y algunos de los temas que va a trabajar se vinculan con la ecología lingüística y la pérdida y la recuperación de la lengua desde esta perspectiva, y va a compartir con nosotros la experiencia de la revitalización del euskera, poniendo el foco en la educación, que, bueno, es un poco, la verdad que la experiencia de revitalización del euskera para el pueblo mapuche y para muchas organizaciones que se dedican a la revitalización es un norte, ha sido un norte, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la realización de los internados lingüísticos, a los que nosotros llamamos CONELTUN, que son esas instancias de inmersión, como comentaba Manu, hace un ratito. Así que, bueno, le pasamos la palabra a Belén. Y bueno, Belén, si tenés algún recurso que necesites que compartamos pantalla o algo, podés compartirnoslo o probá por tu cuenta y ahí te vamos ayudando. Sí, pues activo el micrófono. ¿Me oís? ¿Se oye bien? Sí, vale. Bueno, pues sí. Pues para empezar, eskerrik asko, muchísimas gracias por la invitación de tantísima gente, por la respuesta de tantísima gente y por la invitación de Garavide, claro. La verdad es que llevamos colaborando Garavide, o yo colaborando, trabajando en muchos aspectos juntos desde hace muchísimos años, ya ni me acuerdo, no sé si no es desde el inicio, ya casi 20 años que estamos trabajando en estos temas. Y me atrevo a empezar el primer hilo. Quisiera recogerlo de la idea que ha dicho Iñaki Martínez de Luna, en el sentido de la necesidad de dar una respuesta conjunta al problema
al problema universal. De esto hablaremos más adelante, pero creo que es una de las ideas básicas que descubrimos cuando nos dimos cuenta de que la diversidad lingüística está en peligro a nivel mundial por problemas globales y por lo tanto la respuesta también tiene que ser global. No hay posible futuro para nuestras lenguas si no las revitalizamos de manera conjunta. Bueno, esta es la idea que después hablaremos. Entonces, bueno, voy a, si les parece, voy a empezar, pero sí que tengo un PPT, entonces a ver si compartiendo la pantalla voy, Feley, a ver, ahí probamos. probamos, a ver, un momentito. No, un momentito, no, no, esto, un momentito, a ver si consigo. Ahí recién algo apareció, ¿eh? Algo se vio. A ver. Feley, ahí se ve. Sí. Y ahora no la veo yo. Un momentito. ¿Se ve? Mai, Pefín. En la Lo primera podemos ver, parte. sí. Sí. Si apretamos la copita, Belén, se va a ver mejor. Abajito está ¿Perdón? la copita. No. No. ¿Se ve bien o no? Sí, por ahí quizás tendría que poner en más abajo. Abajito, viste que al lado tenés 4 como icónicos. Hay uno que se parece a una copita, que donde Sí, no. dice, ahí abajito del... ahí si apretás la copita se va a ver como en modo presentación. Así se ve, pero no se ve como modo presentación. Ahí abajito donde tenés al lado el zoom, viste, o sea, para Sí, subir zoom, sí. hay una copita, como la figura de una copita o un icónico así como al Un ladito. proyector Ahí en abajito. en el margen derecho inferior. Sí, Pasaste, pues, rozaste recién ahí el icónico. Ahí hay más. Es un icono, no, yo no lo veo, ¿eh? Un proyector. Al lado del signo menos. Ya empezamos. Ahí donde dice 68%, No, pues que yo abajo, en el margen inferior, como decía la ñaña ahí eso. Está el 68%, sigue un cachitito hacia la izquierda, está el pues que signo no veo. menos, No, es que no lo veo ahí. un poquito más abajo. No, yo no lo veo ahí. Bueno. No lo tengo. Ay, Bueno. casi, uy. Es que no lo tengo yo. igual se ve, ¿eh? O sea, era para una mejor presentación, pero se ve. En todo caso, quizás puedo probar mirando la pantalla. Lo vuelvo a intentar en toda la pantalla y abro la... ¿Ven la pantalla? Sí, lo vemos. Se ve medio chiquito, pero lo vemos. Así que en todo caso, pues si es querés, una pena. continúa así, no te preocupes. ¿Así? ¿Se ve? Ahí se ve bien. Ahí lo vemos. Eso. Así Y si que, avanzo, si ahí se ve pasa, perfecto, ¿eh? vale. Perfecto. Sí, está pasando. Vale, de acuerdo. Vale. Pues entonces, el problema que tengo aquí es que yo no les veo. Entonces, si quieren intervenir, pues tendrá que decírmelo por voz. No les veo aquí. Solamente estoy compartiendo la pantalla para que la vean. ¿De acuerdo? Feley, Pues en caso, dale. sí. Vale. Entonces, Ahora, eso. Te damos la palabra a vos para la presentación y ya dejamos ahí un comentario, pero lo volvemos a reiterar. Cada uno de los participantes pueden ir dejando preguntas en el chat y cuando Belén termine las recogemos y las compartimos
o abrimos el micrófono una vez que Belén termine y para ordenarnos y ahí compartimos un poco. No te preocupes, y Belén igualmente, porque esto nos lo podés enviar y nosotros vamos a estar trabajando con Classroom de Google, así que esta presentación, si gustás, la podemos compartir después. Vale. Pues empiezo entonces quizás, ¿no? Vamos a ver. Primero, ¿cómo va a ir esta sesión? ¿Cómo va organizada esta sesión? No sé si está previsto una sesión aproximadamente de unas 3 horas, si no me equivoco. Entonces, yo voy a hablar de 2 temas. En la primera parte hablaré sobre la diversidad lingüística, la ecología lingüística y sostenibilidad. Y en la segunda parte hablaré sobre las claves de la experiencia de la revitalización del euskera en el País Vasco, como decíamos antes, enfocado un poco en el apartado de la educación, ¿verdad? En el primer tema, hablando de la diversidad lingüística y de la ecología lingüística, esto, bueno, primero quisiera decir que me siento un poco, no sé cómo decir, un poco un cierto vértigo al saber que ha tenido tantísima aceptación esta invitación a la capacitación, ¿verdad? Porque mi trabajo, mi presentación, digamos que lo que va a hacer es plantear un panorama muy general de la situación de las lenguas y de la posible respuesta que le podemos dar a la situación de crisis mundial. Y a partir de ahí podremos hablar después de las revitalizaciones de las lenguas, de cada una de las lenguas minorizadas. Podemos hablar de cómo podemos plantear esa revitalización, y dentro de la revitalización de esa lengua hablaremos de un aspecto de esa revitalización que se centra en la enseñanza. Quiero decir, esta primera sesión como sesión de entrada, digamos, quiere de alguna manera colocar la revitalización en un marco mucho más general. Por esto yo hablaré en esta primera parte 3 temas: la diversidad lingüística en el mundo, cómo está, por supuesto muy grosso modo. Hablaré de que esta diversidad lingüística, el patrimonio lingüístico mundial está en peligro de homogeneización. Hay muchísimas lenguas que están en peligro de desaparición. No es que las lenguas vayan a desaparecer, sino que las personas, las comunidades que hasta ahora las han hablado, las van a dejar de hablar y las van a dejar de transmitir, y esto es un problema a nivel planetario. Y el tercer tema son las respuestas que se le puede dar a esta crisis a nivel mundial, pero que no tenemos más remedio que responder desde nuestra visión local, desde nuestras propias lenguas minorizadas, ¿no? Entonces, nosotros planteamos por lo menos dos aspectos para esta respuesta, que son, pues eso, la revitalización lingüística, hacer que la lengua tenga unas expectativas de vida mejores, y la ecología lingüística. Entonces, estos 3 temas son los que yo voy a abordar ahora, digamos que en 3/4 de hora aproximadamente, y luego espero que podamos tener un cuarto de hora por lo menos de debate antes del descanso. Bueno, voy a entrar entonces hablar de la diversidad lingüística del mundo. Seguramente muchísimas de las cosas de las que voy a hablar yo en todos los temas, en los 2 temas, diría yo, seguro que tienen noticias y quizás más que noticias tengan conocimiento y sepan más, incluso de lo que yo os pueda presentar. Pero bueno, es una visión general que quiere unificar un poco la entrada a la revitalización. Bueno, cuando hablamos de diversidad lingüística, tenemos que tener en cuenta que esta diversidad lingüística se presenta por lo menos a 3 niveles, por lo menos, digo, a 3 niveles, y es la diversidad lingüística en el mundo. Vamos a hablar de cuantísimas lenguas hay, del número inmenso de lenguas que hay hasta ahora, por lo menos en el mundo, de la diversidad lingüística que actualmente tenemos en cada una de nuestras comunidades, porque en nuestras comunidades lingüísticas, además de la nuestra digamos, propia o histórica o tradicional o autóctona, estamos en contacto, la mayoría de las lenguas del mundo están en contacto con otras lenguas, con otras comunidades, incluso con lenguas de extensión internacional, etcétera, ¿no?
y en estos momentos incluso con otras lenguas provenientes de procesos migratorios. Entonces existe una diversidad lingüística en las propias comunidades que es muy a tener en cuenta y el tercer tema, cuando hablamos de diversidad lingüística, nos referimos a la diversidad a nivel individual, que es también algo que tenemos que tener muy en cuenta. La biografía lingüística de cada una de las personas, incluso de las comunidades lingüísticas en estado de minorización, las personas en este momento tenemos una biografía lingüística generalmente multilingüe. Las personas que hablamos una lengua minorizada normalmente hablamos también una lengua hegemónica en nuestro territorio, pero también es muy cada vez más habitual que hablemos otras lenguas pues con otras funciones, funciones de valor internacional, etc. Entonces, quería marcar que cuando hablamos de diversidad lingüística, por lo menos estos tres aspectos son a tener en cuenta. En el primer aspecto, cuando hablamos de diversidad lingüística en el mundo, no voy a entrar aquí porque seguro que saben muchísimo de esto, pero solamente esto es una visión. Perdón, esto es una visión de las familias lingüísticas en el mundo bueno, refleja la enorme complejidad de estas familias y cada una de estas familias hay, pues eso, muchísimas lenguas. Se habla de 6.500, 7.000. No se sabe exactamente cuántas lenguas hay en el mundo, pero hay, digamos, un consenso que habla de eso, de 6.500 o 7.000 lenguas en el mundo. Sabéis que el problema que tenemos para saber el número de lenguas es muy complejo, pues porque depende sobre todo, el mayor problema que tenemos es la poca claridad en los límites de lo que es una lengua y lo que es un dialecto, lo que es una variedad dialéctica de esa lengua. Por lo tanto, en muchos casos, dos realidades lingüísticas pueden definirse como una sola lengua o como dos o tres, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de identificación de los propios términos. Bueno, la cuestión es que hay un consenso general que hay unas 6.500 lenguas, unas 7.000 lenguas en el mundo. Aquí os propongo un mapa de las familias lingüísticas del cono sur de Centroamérica y Sudamérica. Pues tenemos un cariño especial a este mapa porque en realidad lo hicimos pues un colaborador de Garavide y yo en un equipo pues hace unos pocos años para identificar cuáles son las familias de esta zona del mundo. Pero la diversidad es enorme. Una de las fuentes más importantes para hablar de la diversidad es el Etnologue, que es un compendio, digamos, de lenguas que están identificadas por un equipo del Summer Institute of Linguistics que identifican en las zonas del mundo cuáles son las lenguas que se hablan. Lo cierto es que esta organización tiene el objetivo de escribir, de traducir la Biblia a cada una de estas lenguas. Por lo tanto, a veces ha tenido cierta posición crítica o ha sido criticado, mejor lo diga mejor, por esta actuación. Pero es cierto que últimamente, en los últimos años, creo que la mayoría de los académicos, la mayoría de las personas que nos dedicamos un poco a estudiar esto, sí que tenemos en cuenta, por lo menos, la relación, los relatos que ellos hablan del número de estas lenguas y de la situación de estas lenguas. Bueno, lo que quiero decir es que en este mapa todos los puntos rojos que se pueden apreciar ahí indican o quieren indicar la presencia de una lengua. Por lo tanto, en las zonas donde más densidad de color rojo aparece, indica un número de lenguas mucho mayor. Entonces se puede ver ahí pues, en la zona de Centroamérica, en la zona de los Andes, en la zona subsahariana, en la zona del sur de Asia y en la zona del Pacífico, al norte de Australia. La densidad de lenguas es enorme, ahí hay una diversidad lingüística enorme, porque claro, como decíamos, si hay 6.500 o 7.000 lenguas en el mundo, lo cierto es que estas no están distribuidas de manera homogénea en todo el territorio del mundo, sino que hay unas zonas en donde la diversidad es muchísimo mayor y en otras la diversidad lingüística
es menor. Independientemente de que haya zonas en donde la diversidad lingüística es menor porque ha habido una política feroz en contra de las lenguas que estaban en ese momento por otras lenguas, por ejemplo, es el caso, diría yo, del norte de Rusia o el caso de Norteamérica, en donde había antes muchísimas más lenguas, pero la acción de lenguas como el francés o el inglés pues han actuado, o ruso, han actuado haciendo desaparecer a muchísimas lenguas. Lo cierto es que en unas zonas del mundo hay muchísimas más lenguas que otras. Y esto ha dado lugar a que se planteen hipótesis. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa que en las zonas donde una mayor diversidad biológica se manifiesta, se produce también una mayor diversidad lingüística? Pues esto lo están trabajando algunas expertas, algunos académicos, sobre todo, diría yo, Luisa Maffei es una investigadora importantísima, creo yo, que está intentando relacionar la diversidad biológica con la diversidad cultural y lingüística y plantea la hipótesis de que de la misma manera que la diversidad biológica se desarrolla para adecuarse a los espacios sobre la tierra y sobre el agua, y se van desarrollando esa diversidad biológica, las comunidades y las culturas también se van diversificando, adaptándose a este medio físico, ¿no? Entonces, ella plantea este mapa de biodiversidad cultural, por ejemplo, porque de alguna manera se superponen las zonas donde mayor diversidad biológica existe con la mayor diversidad lingüística. Por ejemplo, voy a volver atrás al anterior, se puede ver ahí unas zonas donde mayor diversidad lingüística hay, que son las que coinciden, pues eso, con el Amazonas, toda la zona sur del Sáhara y la zona de Indonesia, Papúa y la zona del sur. Y eso coincide, sur de Asia, quiero decir, perdón. Y eso coincide con la biodiversidad más importante del planeta. Entonces, esto es lo que plantea. Vale. No sé, como no les veo, no sé si están ahí o si me quieren decir algo o no lo sé. Si quieren hacer algún comentario o sigo en adelante. Sí, ¿no? Sigo adelante. Te escuchamos. Vale. De acuerdo. Bueno, entonces, dale, Amulete. Vale. Entonces, el segundo tema que quiero tratar ahora es, bueno, esta es la situación, hay una enorme diversidad, pero y la diversidad de esa lengua no es homogénea en todo el planeta, pero lo que sí que es homogéneo, diría yo, no sé si homogéneo, pero está generalizado absolutamente, es la pérdida de la transmisión de las lenguas en la mayoría de las lenguas del mundo. Este es un mapa que la UNESCO ya publicó hace ya bastantes años, en los que se intentó identificar y se intenta enseñar en este mapa con los puntos, con diversos colores, pero los puntos negros que los que están viendo quieren reflejar la presencia de una lengua en peligro de pérdida. Esto lo hicieron en base a unos estudios que se basaban sobre todo en saber si las lenguas de las comunidades se transmiten en las familias de los padres y madres a sus hijos e hijas. Es decir, hace mucho tiempo, ya desde el año 1972, diría yo, en el que se hicieron las primeras investigaciones, se determinó que que el factor más importante para determinar que una lengua va a dejar de hablarse es que las familias no enseñen la lengua a sus hijos. Hay muchísimas razones para que esto ocurra, pero la cuestión es que si una lengua en una comunidad deja de transmitirse a los hijos e hijas, esa lengua va a entrar en un proceso de extinción pues bastante rápido si no se revierte ese proceso, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezaron a estudiar la situación de las lenguas, de muchísimas lenguas del mundo, y se llegó a la conclusión esta que estamos viendo que se ha representado en este mapa. Todas estas lenguas están en mayor o menor peligro de extinción. Y el panorama, cuando uno ve esto por primera vez, es desolador. Y hay paro.
Porque esto es algo que ocurrió. Cuando vimos por primera vez este mapa, nos dimos cuenta de la inmensidad enorme que tenía el problema. No estamos hablando de que mi lengua, mi propia lengua, en mi caso el euskera, sino que estamos hablando de miles de lenguas que están en peligro de extinción. Y cuando uno empieza a estudiar por qué pasa esto, se da cuenta de que el problema no es de cada una de nuestras lenguas, el problema no es que mi comunidad no quiera enseñar a sus hijos, que la comunidad de Alau no quiera enseñar a sus hijos su lengua. El problema no es de nuestra comunidad exclusivamente, sino que es un problema a nivel mundial, que hay una ideología determinada que hace que pase esto. Bueno, esto sin querer dramatizar, pero sí que es en mi caso, ya ahora introduzco una anécdota personal, una característica personal. Esto fue un detonante del impacto que supone esto, ¿no? ¿Por qué pasa? Bueno, antes de entrar el por qué, es cierto que los niveles de riesgo son diferentes. Hay lenguas que están ya muertas, extintas, ya no quedan hablantes. Desde arriba, voy a empezar a leer desde arriba, en la parte derecha arriba, son las lenguas muertas. Hay muchísimas lenguas que ya sabemos que tenemos noticias de que se hablaban y en la actualidad ya no las hablan. Hay lenguas moribundas que las decimos cuando hay muy pocos hablantes de esa lengua y esos hablantes tienen una edad avanzada, son personas mayores que no tienen ya con quién hablar, sino es entre sí. Entonces estas son lenguas moribundas que dejarán de hablarse en cuanto estas personas pues ya no estén. Hay muchísimas lenguas en grave peligro de pérdida cuando los hablantes más jóvenes son las personas mayores, es decir, las personas adultas ya no las saben, sino los únicos que hablan son las generaciones de los, digamos, abuelos y abuelas. La pérdida real el peligro real de pérdida está cuando se sabe que la transmisión se ha interrumpido de una manera significativa. Uno de los datos que solemos tener en cuenta es si la tercera parte de la población, la tercera parte de los niños no aprenden la lengua. Esto ya empieza a ser problemático, ya esto coloca a la lengua en un peligro real de pérdida. Y el peligro potencial de pérdida es cuando la sociedad ya hace que, bueno, pues algunas familias no la enseñen y la situación de desprestigio empieza a ser generalizada. Bueno, pero ¿por qué pasa esto? No voy a entrar mucho porque podríamos hablar de esto durante horas y horas y horas, y no tenemos tiempo, la verdad. Y no quisiera quedarme, pero de esto ya saben mucho, ¿no? Se está produciendo una sustitución lingüística se empieza a perder funciones, la lengua empieza a perder funciones que han sido tradicionales suyas, se interrumpe la transmisión, los mayores monolingües ya empiezan a no transmitir, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué pasa? Pues porque no tiene presencia en la escuela, porque el uso de las lenguas dominantes en los medios es general, porque las urbanizaciones y las migraciones hacen que el uso de la lengua tradicional se desprestigie, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, voy a saltar un poco porque estos son temas que ya los conocen y las consecuencias de esta situación, y voy a ir terminando este tema, las consecuencias de esta situación son, diría yo, la pérdida de prestigio de las lenguas, cuando una lengua no tiene presencia oficial y se produce una pérdida del prestigio de la lengua en la comunidad, muy a menudo surgen sentimientos negativos, incluso de vergüenza, de pertenencia a esa comunidad que habla la lengua. Entonces, al hablar la lengua produce este sentimiento negativo hacia la propia identidad. Lo que decimos, se interrumpe la transmisión intergeneracional y esto es el tema principal en que yo suelo insistir siempre. Y las consecuencias es que todos los estudios nos están diciendo que únicamente el 36% de los jóvenes del mundo utiliza la lengua de la comunidad suya. Todos los demás jóvenes están utilizando una lengua que no es de su comunidad, de una comunidad, digamos, que no es la suya propia. Como consecuencia de las 6.000 o 6.500 lenguas que salen en la actualidad, dos tercios desaparecerán en el siglo XXI. Si no se corrige, por supuesto, si no se corrige la tendencia, y ahí estamos intentando corregir esa tendencia. Vale, entro en la tercera parte,
después de esta presentación casi deprimente, casi no diría yo, en sí que es deprimente, por lo menos para algunas personas nos parece una crisis tan importante como la crisis climática, y lo digo así. Lo que nos toca es darle una respuesta y nosotros planteamos dos respuestas. Antes de entrar a esas dos respuestas, hablaré un momentito sobre lo que hablamos de lo que supone la lengua en sociedad. Para intentar un poco desde el punto de vista de la sociolingüística, vamos a hablar de los procesos de revitalización y de la ecología lingüística como esas dos respuestas, ¿no? Un momentito solamente para hablar de lo que es la lengua de sociedad, solamente para recordar, porque estoy segura de que de esto han hablado ustedes y pueden tener más conocimiento, incluso más conocimiento de lo que podemos decir en este poquito tiempo que tenemos, pero solamente por recordar. Creo que podemos estar de acuerdo en que la lengua es el eje de la identidad personal y comunitaria. Es la comunidad lingüística, es la que da una identidad. Por lo menos hasta el momento ha sido así. La primera lengua, la familiar o la materna, es la que de alguna manera es la que embulle de esta identidad a las personas y es la que nos une de alguna manera a las generaciones anteriores y la que nos va a unir a las siguientes. Es el hilo de unión intergeneracional. Por lo tanto, es uno de los elementos, de los caracteres, de las variables que más, diría yo, que más caracterizan a la identidad, tanto de propia y individual como colectiva. Las funciones de la lengua, hay que recordar, pues las funciones identitarias, familiar, por supuesto, pero tiene una función laboral, cultural, y puede analizarse las funciones a nivel local, nacional e internacional. Cada una de nuestras lenguas tiene que saber qué funciones puede cumplir, está en condiciones de cumplir, cuáles son las funciones que quisiera cumplir, cuáles son las funciones que le han digamos, desprendido, digamos que han sido absorbidas por otras lenguas, pero por lo menos sí que hay que hablar de estas funciones. Si nuestra lengua tiene esa función, si mantiene esa función identitaria, familiar, laboral, cultural, local, nacional e internacional. Por lo menos exige una reflexión al respecto. Nos interesa también saber cómo se aprenden las lenguas y por qué. Los recorridos, las motivaciones y el tipo de hablantes. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante, diría yo, en los casos de las lenguas hegemónicas, casi, bueno, las personas aprenden las lenguas de una manera casi sin pensar. En el caso de las lenguas minoritarias, inicialmente sí que las aprendemos así, de una manera, digamos, natural o de una manera sin pensar, pero es que cuando estamos hablando de lenguas que están intentando revitalizarse, que están intentando recuperar el espacio perdido, cuando estamos intentando que haya nuevas generaciones que aprendan la lengua o que las generaciones, aunque sean no niños y niñas, cuando queremos que aprendan la lengua, personas, por ejemplo, las personas adultas, tenemos que saber cómo se hace esto. Tenemos que saber cómo se aprenden los recorridos, sobre todo las motivaciones que se tienen para aprender las lenguas y el tipo de hablantes. Esto es importante, pero en este momento no podemos entrar en esto, pero lo que supone hablar una lengua como lengua segunda o lengua primera y aprender estas lenguas en la infancia o en la edad adulta, pues es diferente. Cuando hablamos de la lengua en sociedad y hablamos de lenguas minorizadas, hablamos del bilingüismo, porque todas las personas, todas, diría yo, casi todas, por lo menos las personas que hablamos una lengua minorizada, hablamos también una lengua hegemónica y más en los contextos actuales. Y el asunto es que hay una idea fundamental que tenemos que decirla una y otra vez, sobre todo frente a las ideologías monolingües. Es decir, cuando una persona aprende una lengua no tiene por qué olvidar la otra. Es decir, cuando una persona se hace bilingüe no tiene por qué olvidar la originaria o no tiene por qué olvidar la hegemónica. Es decir, este es un valor
que a veces se nos olvida, darle el peso que tiene porque podría ser un argumento a nuestro favor, importante para fomentar el bilingüismo en personas que no saben la lengua minoritaria. Y por último, la recuperación de las lenguas. ¿Cómo empezar? ¿Cuáles son los mensajes imprescindibles que tenemos que ir fomentando en la comunidad? Bueno, de esto ya estamos hablando, casi esto me voy a pasar porque me parece un poco que voy igual un poco lenta. Solamente recordar las funciones que tiene la lengua en la sociedad. Esto es importante por visionar un poco en qué situación está nuestra propia lengua. Es importante hacer esta manera de cebolla, de las capas de cebolla, ¿no? La lengua, la función más cercana a uno mismo, más cercana, más nuclear de la comunidad, digamos que es la función identitaria. Una lengua te identifica contigo mismo y con la comunidad en la que estás. Pues está la función familiar, está la función laboral, está la función local, la función nacional, etcétera, etcétera. Esto es lo que decíamos antes, pero nos estamos casi obligados a reflexionar sobre esta situación. Aquí en este gráfico, digamos, lo que estamos haciendo es visualizar gráficamente lo que decíamos antes de cómo se aprenden las lenguas, las motivaciones. La motivación cultural, la motivación personal, el uso cultural. Esto es, digamos, el esquema que nos va a ayudar a entender un poco cómo se hace el recorrido de la lengua inicial 1 o la lengua inicial 2. Pero no voy a entrar tampoco en esto porque me da un poco miedo que se me vaya un poco el tiempo. Y al final lo que estamos viendo es cuando las lenguas están en contacto, se produce esta situación de, bueno, las lenguas hegemónicas o las que están, digamos, socavando las funciones de las lenguas propias, bueno, pues produce una situación de discriminación, de complejo de inferioridad y nos toca dar la respuesta a esta situación de pérdida que se ve en la parte baja del gráfico. Hay una tensión, cuando uno es consciente de que se está perdiendo la lengua, hay un momento en que se produce una tensión que hace que se active la sociedad para que buscar esa normalización, que es lo que vamos a ir a buscar nosotros. ¿Cómo se hace la revitalización como respuesta? Bueno, voy a hacer solamente unas pocas ideas que son las que Garavide en general acostumbra a comentar, ¿no? ¿Cómo conseguimos, cómo hacemos, cómo empezamos a activar, a revitalizar una lengua que está perdiendo la transmisión, que está subyugada, que está de alguna manera con la autopercepción un poco de una manera negativa? Primero, lo que decimos, es necesaria la activación y para eso tiene que hacerse explícita la voluntad de volver a la identidad propia. Tiene que activarse una actitud para hacer esto, porque la cuestión es que el objetivo es complejo y requiere mucha fuerza y tesón y confianza, y tenemos que conseguir para eso que la lengua recupere el prestigio perdido. Una de las causas digamos, más duras es la pérdida del prestigio de la lengua. Hay que recuperar esa lengua para que se pueda activar. En caso contrario es muy difícil. ¿Cómo imaginamos esto? Nosotros utilizamos mucho. Esto parece una imagen casi naif, casi de niños pequeños. Sin embargo, yo creo que funciona. Funciona porque realmente necesitamos las tres opciones, las tres vías, que aunque sean simples, aunque sean simbólicas, yo creo que sí que representan lo que hay que activar. Hay que activar el corazón, el sentimiento, la voluntad, hay que ponerse en modo nuestro, en modo de querer. Hay que activarse, pero hay que hacerlo de una manera inteligente. Hay que conocer las estrategias, hay que saber cómo funcionan las cosas, hay que tener conocimiento de las funciones, cómo se pierden y cómo se recuperan. Hay que hacer planes, hay que saber hacerlo. Entonces, esto es no solamente de corazón, sentimiento, sino hay que saber hacerlo. Y
por último hay que tener manos. Realmente no vale solamente con analizar las situaciones y con hacer planes, sino que hay que ejecutarlos. Entonces, esto es un esquema muy naif, pero que sí que funciona. Y por último, esto es otra imagen que también creo yo que funciona muy bien, y es la revitalización de una lengua, digamos, es como una especie de árbol, en los que un árbol cuya vida se sustenta en unas raíces, ¿no? Y esas raíces las vemos en estos aspectos, son la motivación, las instituciones políticas y la tradición y la modernidad. Esto nos tiene que trabajar, estos aspectos nos tiene que ayudar a después desarrollar las ramas, que son estudiar exactamente los campos de actuación. Esos campos de actuación son efectivamente la principal, asegurar la transmisión familiar, la educación, enseñanza, que es lo que están trabajando ustedes propiamente y más intensamente, pero está también el aspecto de la educación de adultos. Hay que trabajar los medios de comunicación, hay que trabajar la producción cultural, las organizaciones políticas y el corpus de la propia lengua. Entonces, este esquema también creo que es importante porque nos ayuda un poco a entender todas las cosas que tenemos que hacer, pero de una manera, digamos, organizada, y creo que nos puede ayudar a priorizar, a priorizar cuál es la raíz y cuáles son las raíces y cuáles son las ramas. Y todo esto emitiendo un mensaje de alarma, como hemos dicho antes, tenemos que movernos ya. Un mensaje de responsabilidad, somos nosotros los que tenemos que hacerlo, y un mensaje de esperanza. Y creo que estos tres son unos elementos que son muy importantes a tener en cuenta. Y no sé exactamente si, pero, en 10 minutos, si me permiten, en 10 minutos voy a hablar de ecología lingüística y ahí lo dejo. La ecología lingüística es la segunda parte de respuesta que lo hemos planteado así. La primera, decíamos, es la revitalización en sí, pero la ecología lingüística nos da un marco más para ayudar en la revitalización lingüística. ¿Por qué? Porque, como decía antes, en la ecología lingüística lo que nos hace es un paralelismo, digamos, con las crisis ecológicas que ya conocemos, que todos ustedes seguro conocen, y mucho más desde el punto de vista del cuidado indígena de la naturaleza, por ejemplo. Conocen muy bien que se trata de hacer un paralelismo y una unión, no solamente paralelismo metafórico, sino también una unión entre las dos prácticas, la práctica ecológica y la práctica de la ecología lingüística o ecolingüística. Entonces, en la práctica ecológica lo que está haciendo es responder a una crisis ecológica planetaria, ¿verdad? Está dando respuesta a la crisis de la biodiversidad, de la crisis climática, etcétera, etcétera. Y además pretende proteger el medio ambiente y tiene el objetivo de hacer un modelo de desarrollo sostenible, o por lo menos en esa línea, aunque sea un concepto que esté más o menos en punto crítico, pero sí que hay una línea de cuidar el desarrollo sostenible mediante la revitalización del medio ambiente, etcétera. Bueno, esto es el planteamiento de la ecología, y el asunto es que la ecología lingüística, como decía antes, está intentando dar respuesta, como la ecología quiere dar respuesta a la crisis ecológica mundial, la ecolingüística quiere dar respuesta a la crisis de supervivencia o de sostenibilidad lingüística mundial. Hay una enorme crisis mundial y quiere dar esa respuesta. Como decía antes, la respuesta tiene que ser como la propia realidad, tiene que ser una respuesta a nivel macro, a nivel mundial, a nivel medio, a nivel de las comunidades lingüísticas, y a nivel micro, desde las propias individualidades, por decir así. Y la ecología lingüística lo que plantea es tres aspectos. Es una ciencia, es decir, nos da los elementos para estudiar los fenómenos de la pérdida de lenguas, por ejemplo. Analizamos cuáles son las situaciones, cuáles son las funciones que mantienen las lenguas o las que se pierden, por qué se pierden, qué posibilidades tenemos de recuperarlas, etcétera, etcétera.
Pero toda esa descripción, ese análisis de la situación no se queda en un análisis, sino como la ecología, igual que en la ecología, nosotros planteamos o hacemos una lectura ética de esas realidades y lo pasamos desde unos valores éticos a los que no queremos renunciar. Es decir, la situación de las lenguas puede ser más o menos de peligro, de pérdida, pero nosotros decimos una y otra vez que todas las lenguas tienen derecho a vivir. La diversidad lingüística del mundo no es únicamente un problema de cada una de las lenguas que estamos intentando que sobrevivan, sino a mí nos afecta a toda la humanidad el que haya pérdida de lenguas. No es un asunto solamente de la propia comunidad. Exactamente igual que lo que nos pasa desde el punto de vista ecológico. Igual que el concepto de igualdad. Todas las lenguas tienen el mismo derecho de ser habladas por sus propias comunidades. Primero porque las hablan. Primero porque son lenguas que son habladas por personas que están en pie de igualdad en todo el mundo. Por lo tanto, no se puede admitir que se considere que haya lenguas de mayor o menor categoría, por decir así, ¿no? Y además estamos seguras de que todas las lenguas y todas las comunidades tienen una interdependencia. Dependemos de otras comunidades, dependemos de otras situaciones biológicas y dependemos de otras lenguas. Estoy segura de que nuestras lenguas, como decía al principio, estoy segura de que nuestras lenguas tendrán futuro, y lo digo con total seguridad, tendrán futuro si otras lenguas también trabajan para que puedan ser sostenibles en el futuro. Y por último, el tercer aspecto de la ecolingüística, sin duda ninguna, es la práctica. No es suficiente conocer cuál es la situación, analizarlos desde el punto de vista ético, sino que es necesario que nos pongamos en práctica para resolver los problemas de estas tres categorías a nivel mundial, a nivel medio de comunidad y a nivel propio individual también. No tenemos tiempo ahora para hablar de la gestión ecológica de las lenguas, del repertorio lingüístico de cada uno de nosotros también. Es un aspecto que, insisto, no vamos a poder trabajar hoy, pero es muy a tener en cuenta cuáles son las funciones que yo en mi propia individualidad le doy a cada una de las lenguas que hablo, que practico. Entonces, es una visión individual, colectiva, desde comunidad y internacional. Y un poquito solamente, las líneas de actuación que analizan la ecología lingüística tienen dos líneas principalmente. Una es lo que decía, la relación que existe entre el individuo, cada uno de nosotros, con nuestra lengua originaria y la comunidad. Hay una línea de estudio, de comprensión de por qué funcionamos así, por qué dejamos de darle unas funciones, por qué unas lenguas tienen unas funciones y otras no. Hay una línea de análisis y de actuación súper importante que nos afecta a cada uno de nosotros y a nivel comunitario. Y por otra parte, la segunda línea de actuación importantísima, por supuesto, es la relación entre las lenguas que están en contacto. Hoy en día, casi todas las lenguas del mundo, excepto algunas que puedan estar aisladas en zonas no contactadas, todas las lenguas están en relaciones con otras lenguas, están en contacto y, por supuesto, lo que intentamos es estudiar y entender cuáles son las relaciones de esas lenguas en contacto. ¿Por qué unas lenguas son hegemónicas y por qué otras lenguas están en peligro, están siendo minorizadas de una manera más o menos o más agresiva, ¿no? Entonces, todo esto lo estudia la ecología desde el punto de vista desde la sostenibilidad. Es un concepto que viene de la ecología, que está más o menos cuestionada, pero sigue siendo una base importante para el debate, a mi modo de ver. Es muy importante. Hablamos de la sostenibilidad de las comunidades lingüísticas en sí, de la importancia que tiene la lengua para la sostenibilidad de la propia comunidad, pero también hablamos de la sostenibilidad de la propia lengua. Es decir, de la misma manera que decimos que la sostenibilidad nos está diciendo, nos está impulsando a tener cuidado de todo lo que nosotros recojamos, las decisiones que tomamos, las tomemos teniendo en cuenta a las generaciones futuras, con la lengua nos pasa exactamente igual. Cuando hablamos de sostenibilidad de una lengua, estamos diciendo que nosotros tenemos la responsabilidad de
y es fundamental de asegurar que nuestras próximas generaciones puedan tener en sus manos la oportunidad de hablar nuestras lenguas. Ellos decidirán lo que quieran hacer, pero nosotros tenemos la obligación de traspasar nuestra lengua, transmitir nuestra lengua a las siguientes generaciones, de la misma manera que estamos obligados a transmitir la propia comunidad. Bueno, hasta aquí. Entonces, estos son los valores éticos de los que estamos hablando, que son, pues eso, el valor universal de las lenguas, el principio de igualdad. Podríamos estar mucho tiempo hablando sobre esto, pero creo que podemos hacernos una idea de cuáles son los valores éticos de los que estamos hablando. Uno, quizás solamente hablar, bueno, recordar que todas las lenguas son patrimonio universal, que cuando las lenguas, desde el punto de vista de la igualdad, cuando las lenguas están en situación de inferioridad o están de desequilibrio, las lenguas tienen derecho a tomar medidas para que estas lenguas recuperen su situación, su mejor situación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo ello para conseguir que las lenguas tengan una vitalidad lingüística importante y podamos asegurar su transmisión a las siguientes generaciones. Y creo que hasta aquí esta primera parte, y ahora intento llegar a... sí, a verles, sí. En principio, esta era la primera parte que, bueno, sí, bastante. Quizás ahora a mí me gustaría hacer un poco, por lo menos un cuarto de hora, si quieren hacer algún comentario o si puedan, no sé. Peley, bueno, Mañum, Belén, por todo ese panorama que nos estás abriendo y compartiendo y ampliando. Y bueno, mientras te escuchaba, hay muchísimas de todas las cosas que vas comentando en relación a la pérdida, a la sustitución, a las razones de la pérdida de las lenguas. Bueno, muchas de estas cuestiones resuenan con el Mapuzungún y con nuestras historias familiares, ¿no? Así que parecía que fueron situaciones aisladas, que en mi familia se hablaba la lengua, pero, ¿no? A mi abuela no le enseñaron, entonces yo tampoco sé. Bueno, cómo todo esto tiene una razón de ser, digamos, ¿no? Y una voluntad política también en distintos momentos históricos, de parte de distintos gobiernos, ¿no? En el caso nuestro del Estado argentino, gobiernos y prácticas genocidas que han impactado contra nuestras lenguas, ¿no? Entonces no es que dejamos de hablar nuestras lenguas porque no queremos, sino porque hay todo un contexto político y social y económico que atenta contra ellas. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado, habían algunas preguntitas en el chat que seguro Pulamien ahí del equipo pueden recuperar. Y bueno, también dejamos abierto el micrófono para cualquier otro comentario. A las 11 teníamos pensado un recreíto, así que bueno, no sé, Belén, si tu presentación tiene alguna otra parte y querés continuar después de las 11, si no tenemos una actividad preparada para ese momento. Quizás, bueno, yo había previsto eso, un descanso, pero después en una segunda parte para hablar de la experiencia del País Vasco, por lo menos es lo que llevaba previsto, hasta las, digamos, hasta las, ¿qué ves? Espera, tengo un pequeño lío con mi hora hasta las 12, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Estoy bien? Perfecto, entonces dejamos todo en tus manos, excelente, y dejamos Sí. la actividad para la tarde. Es que es lo que me habían dicho, claro, y bueno, ya me diréis. Pero sí que ahora te puedo hacer un debate importante y después hacemos un descanso, pues otro de un cuarto de hora o 20 minutos, como quiera, ¿vale? Fele. Bueno, no sé si alguien quiere leer las preguntitas del chat o pueden abrir el micrófono. Ahí la leo. Bueno, Belén, acá una Lagnien, Giselle deja algunas preguntas. Mari Compuché, Giselle Luna por aquí. Muchas gracias por permitirme estar en esta capacitación. Pregunta por el punto 1.
de biodiversidad cultural. ¿Es posible que ese mapa de MAFI coincide con el denominado sur global? Los lugares considerados subdesarrollados por el capitalismo, donde hay menos penetración del capital, pero a la vez se mira al norte global como mejor calidad de vida para migrar. Esa es una pregunta. La pregunta número 2 dice, la presencia audiovisual y entre otros productos culturales considera que tiene... La presencia audiovisual y entre otros productos culturales, ¿considera que tiene impacto? Por ejemplo, en Latinoamérica se habla lengua hegemónica español y sin embargo niños, niñas hablan más en lenguaje neutro, doblaje, que en sus propios dialectos. Esa sería la segunda pregunta. ¿Respondo Por ahí- primero a estas dos o cómo lo veis? Bueno, dale, Igual, adelante. sí, intento hacerlo brevemente, ¿eh? En cuanto a la biodiversidad cultural y la conciencia con el sur global, bueno, Luisa Maffei no hace esta lectura y yo tampoco he hecho esa coincidencia o esta concordancia. No sabemos qué pasará, digamos, a partir del siglo XX en adelante, de aquí en adelante no sabemos qué pasará, cuando el sistema capitalista pues, quizás impacte de una manera mucho más generalizada o más agresiva que hasta el siglo XVIII o XIX, digamos. Pero el asunto es que la diversificación biológica, la diversificación cultural viene de muchísimo más atrás. Esto es lo que opino yo, viene de muchísimo más atrás. Creo que en este momento, cuando Luisa Maffei superpone un mapa y el otro, el de la biodiversidad, sobre todo el de la densidad de los bosques del mundo, por ejemplo, con la biodiversidad cultural y lingüística, no creo que hable del sur global desde el punto de vista económico y político, sino de la diferenciación del espacio, de la relación con la naturaleza. O sea, casi los motivos que hacen que haya una diversificación biológica debido a la adecuación de los seres vegetales al medio, hace que las culturas, que los pueblos, que las comunidades se adapten. Esta es la teoría que plantea Luisa Maffei y yo no sé, no he estudiado desde luego más que ella ni he estado in situ. Confío en que su hipótesis es bastante... Ahora, ¿qué puede pasar con la acción del sistema capitalista gracias a la globalización? Bueno, está por ver, pero sería otro mapa seguramente. Eso a mi modo de ver. Y el impacto de los audiovisuales, por supuesto. Sin embargo, yo no podría generalizar. El impacto en cada una de las comunidades, dependiendo del uso de las lenguas hegemónicas, de la capacidad que tienen las lenguas, digamos, autóctonas o las lenguas de las comunidades para tener presencia en los audiovisuales o la presencia, sobre todo, del inglés o de las lenguas internacionales. Del inglés digo en unas zonas, porque supongo que del chino o del árabe será en otras, no puedo generalizar, no lo puedo generalizar. Esto en cada una de las situaciones hay que estudiarlo y efectivamente es súper importante. Y tanto es así que, por ejemplo, la UNESCO, por ejemplo, pone un énfasis especial en este tema. Hasta ahí. Pele y Belén. Gracias. Ahí hay una segunda pregunta que deja Giselle, que tiene que ver con la presencia audiovisual y otros productos culturales. ¿Cómo impactan esas dos cuestiones? O sea, ¿qué impacto tiene, digamos? Acá en Latinoamérica,
se habla lengua hegemónica español, dice ella, y sin embargo niños y niñas hablan más en lenguaje neutro, doblaje, que en sus propios dialectos. Esto se ve mucho, Belén, te comento, se ve mucho como en los dibujitos, en los dibujos animados, en internet. Entonces, a esa pregunta apunta ahí Giselle, cómo todos esos productos culturales impactan en el dialecto, digamos, de las y los niños y niñas. Pero perdón, pero estamos hablando del dialecto de una lengua autóctona o del dialecto del castellano. ¿De qué estamos hablando? Hola, Mari, Confuche, mi nombre es Giselle. Vale. Me explico un poquito la pregunta. Yo he estudiado comunicación social y dentro de comunicación social he estudiado locución. Una de las prácticas que tenemos es doblaje. Y dentro de doblaje vemos cómo adaptar materiales audiovisuales de distintos países a la comunidad. Como estándar internacional, desde México hasta Chile y Argentina, se traduce todo material a un lenguaje que no existe, que se ha inventado en Estados Unidos, que es el español neutro. Entonces, de esa manera se borran todos los dialectos y los niños y las niñas, incluso en Argentina, no hablan un solo lenguaje, no hablan el lenguaje materno, sino, por ejemplo, que adaptan palabras y modos de decir de este lenguaje. Entonces nosotros consideramos que de alguna manera ya son bilingües. Y sin embargo, ahora estoy próxima a empezar una experiencia de IB, es difícil competir con esa pantalla para explicar que hay otra lengua y que sí tiene un origen, que sí tiene una raíz. No sé si me explico. Es difícil, pero es una penetración del capital como lo vemos nosotros aquí, porque los niños por ahí aquí saben lo que es una fresa antes de decir la palabra frutilla, o dicen nevera antes de decir heladera, y cómo luego les explicas palabras en Mapuzungún, si es que ellos ya están aprendiéndose en el lenguaje neutro, que es lo que les va a permitir pasar más fácil al inglés, porque el objetivo de esa penetración es eso. No sé si se entiende la pregunta, y es difícil frenarla porque tienen celulares, tienen películas, tienen dibujitos animados, están dirigidos sobre todo a las niñeces de menor edad. Pues me parece un tema realmente que ya me voy a informar, me parece un tema que no me resulta extraño, pero aquí no tenemos noticias directas de esto, pero es un fenómeno que se me hace muy conocido. En el sentido que dices de querer controlar. O sea, esto lo que hace es perder la identidad de cada uno de los pueblos y quiere poner una identidad, digamos, voy a decir impuesta, o por lo menos ajena, para neutralizar un poco la propia capacidad y autonomía, digamos, de cada pueblo, voy a decir. Esto no es una práctica muy rara. En este caso del castellano sí que se me hace nuevo, esto no lo sé. Si hubiera sido una decisión por parte de los castellanohablantes, digamos, por ejemplo, de todos los castellanohablantes, por necesidades de intercomprensión, imaginemos que llega un momento en que decidimos que haya un estándar del castellano, del español o del americano, de lo que sea, ¿no? Y si fuera una cosa de la comunidad castellanohablante, podría aceptarse lo que fuere, pero en este caso, si es una cosa impuesta desde los Estados Unidos, pues bueno, no tengo mucho más que decir. Ahora, el impacto, si viene de los Estados Unidos, va a ser tremendo. ¿Cómo es el impacto tremendo del inglés que puede tener en muchísimas comunidades? Por ejemplo, en las nuestras, ¿no? Bueno, pero sí que es verdad que los celulares o los móviles, para mí celular es una palabra ajena, los móviles o toda la comunicación, todas las nuevas tecnologías tienen un impacto tremendo
tremendo en los jóvenes, en los niños y niñas que tienen ya los teléfonos desde muy, muy corta edad. Entonces, esto es un aspecto que todavía no sabemos por dónde va a ir. Está pidiendo una inversión tremenda en las comunidades como la nuestra, en la comunidad vasca estamos intentando neutralizar de alguna manera, pero es imposible. Hay que buscar otros recursos para no neutralizar, sino para reforzar las identidades de los niños, sabiendo que esto va a pasar, porque esto va a pasar. Y entonces, pues le podremos dar elementos para contrarrestar, pero esto va a pasar. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues hay que buscar refuerzos de identidades seguramente de otra manera. Digo, pero son ideas que cada comunidad tiene que analizar cuánto de fuerte es el impacto, el input, lo decía así, el input de todos estos niños y niñas y de las personas jóvenes sobre todo. Pero lo mismo que la cultura, no solamente es la lengua, es la cultura americana la que viene, o la cultura, sudamericana que está llegando a Europa también. O sea, la cultura el cambio que se está produciendo en Europa, en el Estado español y en nuestro pueblo, por ejemplo, de la llegada de cultura de Latinoamérica, por decir así, está teniendo un impacto importantísimo, tanto a nivel de lengua y tanto a nivel cultural. Entonces, cada comunidad tiene que analizar esto del impacto de los medios de las nuevas tecnologías. Pero es súper interesante. Ya voy a ver si alguien ha escrito, si esto está documentado, me parece un tema que venga a descubrir. Gracias. Muchas gracias. Feley, Mañum, Giselle, ahí por tu participación. Ahí, como decían las ñañas, pueden ir levantando la mano también para pedir la palabra. Ahí Vero Aspiros deja una pregunta. Vero, no sé si querés decirla o preferís que la lea. Sí, léala, por favor, Lamien. Bueno. Dice, la Lamien pregunta, Belén, ¿cómo fue el proceso de apoyo, financiamiento del gobierno autónomo de Euskal Herria para sostener la revitalización? De eso hablaré yo en el siguiente tema, en la segunda parte de mi intervención. Sí, fue muy importante. La verdad es que no voy a decir que no nos podemos quejar porque siempre se puede mejorar mucho, pero sí que es verdad que la inversión es muy importante y es básica y como comentaremos después, la presión social o la activación social es lo más importante, es lo que genera, lo que empieza a mover el proceso, pero sin el apoyo institucional pues es difícil. Por lo menos hay que, digamos, hay que regular los objetivos de acuerdo con las posibilidades también económicas, ¿no? Y es verdad que hay que ser, como diría, hay que tener una visión utópica del esfuerzo, pero también hay que ser realista. Entonces, ese realismo está basado un poco en las financiaciones. Sí, hablaré un poco de eso. No tengo datos exactos, pero sí que hablaremos de la importancia del apoyo institucional al proceso. Bueno. Feley, después no hay más preguntas por acá por el chat. No sé si alguien en este momento quiere levantar la mano o que vuelva sobre algo de todo lo que acaba de decir Belén en su exposición en esta primera parte. Si no, Belén... Hacemos un descanso y... Sí, igual antes del descanso, perdón, yo quisiera, si podría volver un poquito sobre lo que comentó a la mitad de su presentación, que tiene que ver con las causas de la pérdida, ¿no? Y ahí usted mencionaba de que, bueno, que habían como muchas que todos nosotros conocíamos con profundidad, y por ahí a mí me gustaría que pudiera volver un poquito sobre esos puntos. Voy a intentar
Y es posible, sí. Sí, voy a activar, un momentito, voy a activar 2 diapositivas solamente para que, un momentito, por lo menos voy a citar alguna cosa. Vale, voy a ver si puedo y en 3 minutos lo miramos. Sí, y ahí ya vamos Sí. al recreo. Voy toda la pantalla, a ver si acierto, Ahí va. Y ahora, un momentito. ¿Sí? ¿Está llegando a la pantalla? No, por aquí todavía no se ve. Subiría, A ver, toda la pantalla. Vale. Vuelvo a intentar, un momentito. Compartir. Ahora sí que voy a hacer, Ahora va. ¿Sí? ¿Sí, no? Ahí va. Ahí va, vale, bien. ¿Sí? Sí, se ve. Vale. Se ve re bien. Bueno, pues voy a comentar esta y la siguiente diapositiva. Por lo menos para que nos hagamos una idea global. Nosotros cuando hablamos de las causas que hacen que una comunidad, decida dejar de transmitir, que es el problema fundamental, ¿cuáles son las clases de las causas? ¿No? Las agrupamos. Y entonces, son por lo menos 5. Yo voy a hablar primero de las causas políticas. Las causas políticas son, por supuesto, en este caso, la colonización y la falta de oficialidad. Esto es común a la colonización cuando hablamos, no tengo que explicar mucho de qué hablo. La colonización y la falta de oficialidad son 2 aspectos súper importantes porque lo que hacen es que una lengua pierda su prestigio. Las agresiones militares y las guerras y las deportaciones, esto pasa por doquier en todo el mundo. Las políticas lingüísticas de un Estado, una lengua, esto viene desde la Revolución Francesa, pero antes con la colonización, iba el Estado español allí con la lengua y la cruz, y es la política de un Estado y una lengua. Las instituciones estatales, como son la Armada, la escuela y los medios de comunicación estatales, que cuando una lengua no tiene oficialidad, se dedican estas instituciones oficiales a amedrentar a la población que utiliza las lenguas autóctonas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto en cuanto a causas políticas, que al final son políticas lingüísticas activas para que desaparezcan las lenguas en nombre de la unificación nacional, que se dice así con la boca muy grande. Vale, este es un aspecto. Las causas demográficas también las tenemos que tener en cuenta, porque todas las comunidades no son iguales y cada una tiene su propia idiosincrasia, pero el número de hablantes puede determinar el futuro de una lengua. Unas lenguas con muy pocos hablantes, aunque haya llegado hasta la actualidad, es posible que tenga problemas para que sea sostenible porque el contacto externo cada vez es mayor. Por ejemplo, el descenso del número de hablantes o de la natalidad, esto es un factor que puede afectar. El envejecimiento de la población, esto nos está pasando en muchas comunidades, por ejemplo, europeas. Las migraciones son también causas demográficas que pueden poner una comunidad en peligro. Las migraciones tanto externas, si hay muchísima gente, digamos, imaginaros, las comunidades indígenas que tienen unos procesos de migración externa enormes. Por ejemplo, a nosotros en el País Vasco nos pasó en la parte norte, luego igual hablo de esto, pero sí, cuando la población tiene necesidad de salir por motivos económicos, normalmente la población queda pues mermada en su población, y la urbanización incontrolada, desmedida. Estas son las causas demográficas que son súper importantes, por lo menos a tener en cuenta, que no afectan a todas las comunidades igual, pero hay que tener en cuenta. Y luego las causas económicas o sociales, por supuesto. Cuando se crea una clase social dominante que habla la lengua hegemónica, esto ya va a afectar directamente a la población de la lengua minorizada. Se produce en ese caso generalmente, diría yo casi siempre o siempre, una subordinación económica, una presión económica espectacular.
que hace que la lengua tenga una falta de prestigio, el declive de la vida rural, etcétera, etcétera. Y esto lleva a una marginación social, que son situaciones que conocemos tanto en América, pero aquí también. Nosotros hasta hace pocos años sufrimos estas situaciones de una manera, es decir, en nuestro país y en Europa también ha pasado. Y estos tres grupos también quiero recordar. En las causas físicas, también tenemos que acordarnos de las causas físicas que ponen en peligro las comunidades lingüísticas. Ha habido desastres naturales, sequías, hambrunas, etcétera, epidemias que ponen en peligro la supervivencia de las comunidades lingüísticas y el peligro de seguridad física. Hay muchas comunidades que actualmente en América y en África y en otros países y en otras zonas también están en peligro y está en peligro su seguridad física y su mantenimiento como comunidades y como comunidades lingüísticas, ambas inclusive. Y luego hay unos problemas de tipo lingüístico también que hacen que sea difícil, que sea complicado o que haya que pensarse muy bien cómo plantear el tema para que esa lengua sea sostenible. Las interferencias lingüísticas, un poco lo que decíamos antes, cuando una lengua tiene interferencias de las lenguas hegemónicas o de otras variedades, etcétera, etcétera, hay que tenerlo en cuenta porque puede variar, puede producirse un desarrollo lingüístico que lo lleve a la debilidad. Por ejemplo, las lenguas que no tienen código escrito, de esto hablaremos un poco después, y no tienen estandarización, pues quizás puede tener un futuro, o como han tenido hasta ahora, en los ámbitos, digamos, más cercanos o familiares, pero si la idea es que la lengua pueda tener otras funciones más sociales o más incluso académicas o más formales, pues va a tener que hacer frente a ese proceso de estandarización o de desarrollo del código escrito, ¿no? En realidad estamos hablando quizás del problema o del reto que supone a las lenguas de tradición oral, que son la mayoría de las lenguas del mundo, el reto que supone para todas estas lenguas el enfrentarse a la modernidad y a la situación precisamente generada por la globalización, que es el siguiente tema, por la globalización, por la actitud súper agresiva del inglés, y digo el inglés porque en otro momento podría decir el inglés del suajili, del árabe y del chino y del ruso, pero en este momento creo que es principalmente del inglés. Y por último, hablar en la globalización, creo que tenemos que tener en cuenta que hay un factor que está en los últimos, diría yo, 20, 25 años, que está afectando muchísimo, que es los movimientos migratorios masivos y generalizados en todas las regiones del mundo, Esto a veces, siempre se dice que ha habido desplazamiento de poblaciones siempre, pero tan masivos y con una diversidad cultural y lingüística como lo que está pasando actualmente, pues parece que no se ha conocido. Por lo menos es lo que dicen los entendidos, los académicos, y es lo que estamos viendo en las comunidades por lo menos más cercanas. Y esto es lo que quería, quizás antes, claro, es que la falta de tiempo es lo que tiene, ¿no? Que no nos permite... A ver, ¿dónde estáis? A ver, ya está ahí, no sé si... Si pones dejar de compartir, ahí sí, exacto, ahí nos va a ver. Vale, perdón, No, está bien. Bueno, está. Mañum, Belén, Mañum, a mí yo por ahí me interesaba que pudiéramos recuperar esto, porque justamente la intención de la segunda parte de esta jornada de capacitación es profundizar en estos aspectos que bien mencionaba, en lo que son cada una de esas causas de la pérdida, y que bueno, y ahí acá nuestras ñañas acá en el Puel Mapu vienen trabajando, vienen investigando y problematizando al respecto. Ahí, antes de hacer este pequeño recreo, agradecerte una vez más, Belén, por recuperar esa partecita de tu exposición.
Y paso a, antes del recreo, paso a leer este mensaje, comentario que nos deja la Lamien Cecilia Palomino. La Lamien dice, coincido con lo que dijo Belén con respecto a la transmisión de generación en generación de la lengua materna, y esto es de la mano de nuestros mayores hablantes de primera lengua. Ellos no solo nos transmiten nuestro idioma, su palabra está cargada de historia, de quimón, de cariño y emoción. No podemos, debemos dejarlos en segundo plano. Mañum, gracias. Agradece Ayla Lamien. Así que, bueno, ahí un poco con esto cerraríamos esta parte. Puñañas, Pulañén, ahí hasta qué hora nos daríamos este mini recreíto.